Voy a hablar de varios conceptos relacionados con el mundo occidental y de personajes que tuvieron su legado en el ámbito del régimen cercano o sea, la ultraderecha, el fascismo, que surgió sobre todo en los años 20 y 30. Ahora tanto que se habla mucho, que sigue existiendo, porque hoy en día hay un nacionalismo ultraconservador en Estados Unidos y un nacionalismo ultraconservador y ultra de izquierdas, pues damos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que tanto, porque al final los extremos se tocan. Y los extremos es lo que provocan al final que muchos de los partidos más o menos tradicionales o que han sido los principales protagonistas de las democracias europeas están acercándose a postulados que son demasiado radicales. Así es lo que pasa hoy en día, que es imposible ya hasta gobernar en ningún sitio de Europa. En Estados Unidos, porque tienen es otra manera de entender esa estructura política y económica, porque allí son cada 4 años y solo existen dos partidos. Hoy en día en España o en otros países hay partidos que están más relacionados con el ámbito de la derecha más conservadora, hacia postulados muy ultras, y también hay gente que está relacionada con la ultraizquierda, que está, bueno, que viene de la herencia de los años 20. A mí, yo lo digo siendo historiador, y esto es una opinión en la cual eh, hoy en día, pues la situación pues, es prácticamente a los años 20 y 30 en Europa, en la cual, bueno, pues surgieron regímenes fascistas. Hoy en día nada tiene que ver, pero está la ultraizquierda y la ultraderecha, es decir, la extrema derecha y la extrema izquierda, pues en su auge, porque la gente y muchos chavales muy jóvenes ya no saben a quién votar, y el problema es que, ¿sabes qué pasa? Que también la situación de los partidos tradicionales tampoco que convence a muchos. Y eso es lo que provoca que gente muy joven, entre los 18 y 35 40 años, mucha mayoría, voten a partidos a lo mejor que luego le prometen una cosa y a lo mejor cuando están en el poder te pueden hacer lo mismo que los propios dos partidos tradicionales que han gobernado, por ejemplo, en nuestro país, que son los dos más importantes, tanto PP como PSOE, y porque es verdad que hubo también la etapa de UCD, bueno, Suárez, que bueno, era un partido de centro-derecha, pero el resto, pues no, porque el resto lo único que hacen es casi entre ellos, pues conectarse, y tanto un extremo de un lado como un extremo del otro, al final las situaciones que son, pues eso, postulados extremistas por un lado y por otro, y así es lo que sucede. Y luego encima hay teorías conspirativas, cuando pasó lo de la pandemia hace 5 años, muchas celebrities o importantes artistas dieron que dijeron, no, esto se ha creado, otros que no, y el problema es que, claro, como hay tanta información hoy en día, que no es como hace a lo mejor 30 40 años, la situación, pues es que ha cambiado prácticamente, y todo el día ya se mide ya por las redes sociales, y no las redes sociales, que sería, como en mi caso, por ejemplo, la cultura. Porque claro, aquí tenemos una postura de decir que, bueno, está bien y la opinión siempre es respetable. Pero claro, hay a veces que las personas cogemos unos ámbitos un poco radicales y deberíamos de ir un poquito, se le dan, bueno, ir con precaución y tener una palabra más o menos acorde cuando se discute, que no hace falta discutir, sino debatir con otras personas, aunque no sean de tu misma posición ideológica. La teoría conspirativa es una explicación de un evento que afirma que fue planeado en secreto por un grupo de personas poderosas para lograr un fin malvado. Se basa en la creencia de que el público está siendo engañado y no conoce la verdadera razón detrás de los acontecimientos. Estas teorías a menudo se involucran un conspirador, que normalmente, ¿quiénes son? Pues los Illuminati, un grupo secreto que dicen ellos son los que gobiernan el mundo y no son los gobernantes europeos o Estados Unidos, y que incluso cuando algún gobernante planta cara a sus Illuminatis se dice que está bien, y a lo mejor el quien no es todo lo contrario, es un conspirador, como que se habla sobre todo en muchos de los medios y las cadenas de televisión de esa manera. Algunos, ¿eh? No todos, porque el 90% de la medio de comunicación prácticamente casi es pues, verídico y objetivo, el 90%. Luego el 10% del problema es que aparecen de una manera o de otra pues, a surgir ideas y conspiraciones que creen que, por ejemplo, lo del COVID o lo de La Palma, que puede ser que haya sido por otra manera, o que el cambio de hora de estación hay que quitarlo porque tal, y entonces, que eso no quiere decir que el cambio de hora, hay gente ya incluso físicamente, personas normales que lo han hablado y que creen que pues, sería lo suyo lo correcto. Lo que pasa es que el problema es que claro, a veces no podemos estar diciendo que eso es porque hay gente que, por ejemplo, en el cambio de hora puede haber hasta gente, pero eso no quiere decir que haya gente que esté, o haya lobbies, como se habla, que hay que quitar el cambio de hora y que presionan a los gobiernos europeos. Porque hay gente incluso real, y físicos, y científicos, y gente del sueño, es decir, gente de la física y de la ciencia,
que ya realizan esos estudios. Hay unos que están a favor de eliminar el cambio de hora, hay otros que no, y hay otros que no tienen pues todavía muy claro los conceptos si se puede eliminar o no. Entonces, y eso es verídico. Pero luego se puede decir que puede ser el gobierno el que venga de ahí, o el Big Pharma, que muchas de las farmacéuticas poderosas se hayan enriquecido por la pandemia de hace 5 años. Y luego un plan malvado, como el dominio mundial, que vienen de arriba y van a romper todo, con lo de la inteligencia artificial ahora que está diciendo. Es verdad que la inteligencia artificial a lo mejor va a hacer que los seres humanos, sobre todo la generación futura, y sobre todo ya de los años 90, 2000, pues a lo mejor tengan mucho más problemas para encontrar y buscarse su propia vida debido a eso. Y luego la manipulación de los medios de comunicación establecidos, también lo que hablaba, es decir, que hay un porcentaje que es muy mínimo a veces, porque el 90% de los medios de comunicación dicen pues, con objetividad y veracidad prácticamente toda la explicación de información, pero el problema es que, claro, lo que sucede es que la manera de entender es que siempre hay culpables. Hay gente de arriba que son las que llevan a cabo. Pues eso es lo que se habla de la teoría conspirativa. Que a veces puede ser, pues si ahora que se está hablando del cambio de hora, pues puede haber gente incluso, como se dice, lobbies o conspiranoicos que creen que con acabar ahora mismo con el horario de verano o de invierno, pues es lo mejor para tener un tema más de conversación. Pero esos temas de conversación, de verdad, yo creo que a la gran mayoría de la población, es decir, de española y europea, poco le interesa. Se probó hace ya en 2017, 2018, si no recuerdo mal, y todavía seguimos con cambios de hora. El futuro pues lo va a decir eso, que puedes hablar de eso, pues también pueden decir que eso pues sea algo, una conspiración para eliminarlo. ¿Y qué es el Big Pharma? Es un término que se refiere a las grandes corporaciones farmacéuticas, destacando su gran tamaño e influencia de la industria. El término se usa con frecuencia para describir a estas empresas que ganan miles de millones de dólares y a menudo se asocian con temas como la investigación, la rentabilidad y la comercialización de medicamentos. El Big Pharma también es el nombre de varios videojuegos de simulación empresarial en los que el jugador dirige una compañía farmacéutica. Pero el Big Pharma en sí es un conjunto de empresas farmacéuticas que tienen una gran influencia y un gran tamaño porque son empresas multinacionales en el ámbito de la industria de la farmacia o la industria farmacéutica, con el objetivo de que ellos pues, van ganando, obteniendo miles y miles y miles y miles de millones de dólares, es decir, una gran cantidad, que es mucho dinero, e incluso ellos lo que hacen estas compañías es llevar a cabo investigaciones, rentabilidades o incluso comercialización de ciertos medicamentos. Pero claro, cuando se habla del que el COVID o que hay muchas enfermedades que producen hoy en día, dicen que, claro, ya vienen las conspiraciones, las teorías conspirativas de que estas grandes 4 o 5 empresas, que normalmente son las que ganan tanto dinero, son las que han creado unas ciertas formas y establecidas para la sociedad. Y si la sociedad las acepta es porque tal, pues no, no quiere decir eso. Yo siendo historiador no se puede aceptar, ¿no? Hombre, cada uno tenemos nuestra opinión. Lo que pasa es que el problema es que lo que no podemos es llevar al extremo las cosas y decir, es que lo de la pandemia, es que el cambio de hora, es que lo de La Palma, es que la guerra de Ucrania es porque hay gente detrás en Rusia que está presionando para que Ucrania no se meta en la OTAN. Vale, pues yo mi pregunta siendo historiador, ¿y por qué Ucrania no tiene el derecho como han tenido el resto de países cuando estuvieron bajo el yugo soviético en su momento y se independizaron cuando cayó el telón de acero? Sobre todo, que fue en 1991, con la caída de todo el régimen soviético, todo lo que era la Europa Oriental, muchos de los países se fueron incorporando a la OTAN en la Unión Europea con el objetivo de hacer una Europa más unida. Pero el problema es que parece ser que hay gente que conspira o que creen, pero por el ejemplo lo de Rusia o lo de Israel y Hamas. Y eso es un conflicto ya que lleva ya 100 años, casi 70, 80 años, y que, claro, no se puede ya, es imposible finalizar ese conflicto, a no ser que se ponga una serie de estructuras, como pasa en Corea del Sur y Corea del Norte, que haya vigilancia por parte de militares, sobre todo de Israel, pero también con la observación de Estados Unidos y el resto de potencias más destacadas, que son Gran Bretaña, Francia y Alemania, que son más o menos las que siempre han ido guiando la política exterior europea junto con Estados Unidos. Los Illuminati se refieren principalmente a la sociedad secreta histórica fundada en Baviera en 1776 por Adam Weishaupt, que voy a hablar de él, que fue un filósofo además importante de esta organización, además de también docente como fue Adam Weishaupt, y que lo que promovía los Illuminati era la ilustración como la gran mayoría de los pensadores intelectuales del momento y la razón, aunque también se utilizan para teorías conspirativas modernas de que un grupo secreto controla el mundo. Eso es lo que se habla hoy en día. Los Illuminati son alguien que controla. Eso es
todo lo que viene de aquí, es decir, que eso lo hemos ido tergiversando, además, las propias ideas de ahí. En sí, los Illuminati lo que fueron es un grupo, una sociedad secreta que se creó en la zona de Baviera, es decir, en plena Alemania, y el objetivo al final es que, claro, el grupo duró casi 10 años porque lo disolvió el gobierno bávaro en 1785, pero su nombre ha sido apropiado por la cultura popular para describir a grupos que supuestamente conspiran para dominar el mundo. Es decir, que hoy en día el concepto que tenemos en la actualidad de los Illuminati son aquellos personajes que están arriba del todo, que no son los gobernantes, que son los que gobiernan, y decimos que esos son los que controlan el mundo y son los que van decidiendo las etapas que hay. Si ahora, por ejemplo, en 2030 es la Agenda 2030 dentro de 5 años, o dentro de 4, es una manera de entenderlo, es que es una manera que según algunos partidos creen que van a destrozar todo de aquí a 4 años. Y si a lo mejor entendemos, siendo yo historiador, que los Illuminati lo que se creó es con un objetivo de que era un grupo, una sociedad secreta dentro de la Ilustración y la razón, porque había tanta gente incluso importante, pues, aquí en España en el siglo XIX, en el casino incluso, que ahí iban gente, pues eso, políticos, intelectuales, gente que tenía, pues eso, dinero normalmente, igual que pasa en cualquier tipo de sociedad. Pero siempre hemos, hoy en día, entendemos que los Illuminati son gente que son los que si ha habido una pandemia es que la han creado ellos, si ha habido el volcán es que ha venido, han sido ellos, si ha pasado de Rusia es porque hay lobbies que están presionando para que Ucrania no se incorpore nunca jamás a la OTAN, pero a la Unión Europea sí vale, porque eso no es un problema para Rusia, pero a la OTAN no, porque si tiene los cañones ahí, y yo me pregunto siendo historia, ¿y qué problema hay si tiene cañones? Si es que la OTAN no va a atacar a ningún país, la OTAN solo ataca si es atacada por algún agresor, que puede ser entre ellos lo que hoy en día sería la Rusia de Putin. Pero para entender los Illuminati es un grupo que se creó en Baviera en 1776, que lo fundó Adam Weishmann, que fue un filósofo germano importante y que hoy en día entendemos este concepto como que son los poderosos del mundo. Y en realidad los Illuminati fue en su momento una sociedad secreta que se creó en el periodo de la Ilustración. Dos ejemplos de intelectuales entre la transición de la Edad Moderna y los comienzos o el principio de la edad contemporánea europea. Josep Marie Maistre fue filósofo y teórico político italiano, máximo representante del pensamiento reaccionario, opuesto a las ideas de la Ilustración tardía y la Revolución Francesa, escribió sus obras en francés. Una de las obras es Consideraciones sobre Francia, y bueno, pues de Josep Marie Maistre, que hay que decir que fue un filósofo y teórico político en Italia que tuvo un papel destacado en su país, que es verdad que prácticamente realizó pues eso, sus obras en francés, las escribió, y él fue el principal, uno de los principales opositores al pensamiento revolucionario que surgió con la Ilustración, la Revolución Francesa, y él fue el máximo representante de ese pensamiento reaccionario que es totalmente opuesto, que es la recuperar el tradicionalismo, pues eso, ir en contra de las nuevas ideas que surgieron en la Ilustración, que fue el periodo del siglo de las luces, o del razonamiento, de la razón, es decir, lo que estaba en la mente. Había grandes pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau y otros tantos. Eso es en Francia, en Suiza, y bueno, incluso Jovellanos en España, por ejemplo, o Wolf en, en Alemania. Pero bueno, el principal representante de la ilustración alemana y de la cultura germana en sí es Kant. Ese es el principal. Y luego, Adam Weishaupt, el que ha hablado dentro de las, que fue el principal creador de la, bueno, de los Illuminati, de la sociedad secreta, que fue filósofo, profesor de Derecho Civil y posteriormente de Derecho Canónico alemán, fundador de los Illuminati, una sociedad secreta que inspiró posteriores teorías conspirativas. Hoy en día los Illuminati se crearon para, entendemos nosotros, es que son las conspiraciones por parte de alguien de arriba que viene y va a cambiar el mundo de aquí a 4 años, dentro de 4 años. Y para entender qué son los Illuminati, que fue una sociedad secreta que se fundó y que se acercó al pensamiento ilustrado, y que sea la ilustración y la razón. Francis Baker Kate fue filósofo, historiador, escritor y jurista estadounidense de ideología anticristiana, neoclasicista, tradicionalista y supremacista blanca. La obra es Imperium, la filosofía de la historia y de la política de 1948. Una figura además muy importante dentro de esa ideología, además ultra, es decir, de extrema derecha y del ámbito casi de tradicionalista, supremacista blanco, es decir, crítico con la raza negra, es decir, con gente de color, que son, es decir, alguien que es de color tiene las mismas condiciones sociales, laborales que cualquier persona que sea de raza blanca y muchos de los filósofos como él se creían pues todas las herencias
que venían del siglo XX y de finales del siglo XIX con ese pensamiento contrario, sobre todo, al liberalismo y a las democracias, y no a tanto a las monarquías absolutistas o autoritarias. Este intelectual, bueno, se acercó al ámbito del pensamiento extremo de extrema derecha, como el anterior, que es decir, del neofascismo, en tanto en Europa como en Estados Unidos, que hoy en día además parece ser que para mucha gente entre 18 y 40 años está de moda. Y en España, bueno, ya viene desde los últimos 25 años. Julius Evola fue filósofo, poeta, pintor, traductor, ingeniero y matemático italiano de la nobleza siciliana, conocido por ser un teórico de la conspiración neo-antisistema, esotérico, ocultista, reconstruccionista y ferviente defensor opositor de las religiones abrámicas. Se le ha descrito como un intelectual fascista, tradicionalista radical, anti-igualitario, antiliberal, antidemocrático y antipopular, y como el principal filósofo del movimiento neofascista europeo, es decir, él, junto con el anterior que he hablado en Estados Unidos, fueron los principales fervientes de esta corriente, además de extrema derecha, en el ámbito europeo y americano. El pensamiento reaccionario es una perspectiva que se opone firmemente a los cambios sociales, políticos y económicos y que busca restaurar un orden de las cosas anterior al presente. Por ejemplo, cuando cayó el antiguo régimen, lo que quisieron hacer en 1815 con la caída de Napoleón o del Imperio Napoleónico era restaurar otra vez el absolutismo en Europa, en España, con el objetivo de que nada había pasado, pero no se dieron cuenta de que ya había surgido algo y empezaron a ver a surgir los nacionalismos, las disgregaciones, las uniones, con el objetivo de que los países querían tener su propia historia independientemente y no estar unidos a otros estados europeos. A partir de ahí se caracteriza por su tradicionalismo, su defensa de las estructuras jerárquicas y el respeto a la autoridad, y a menudo se etiqueta como una ideología conservadora y retrógrada. Históricamente se ha manifestado en oposición a revoluciones y movimientos liberales. Bueno, el pensamiento racionario en sí, en general, es un pensamiento que es totalmente opuesto, por ejemplo, a la Revolución Francesa. ¿Qué se quiso hacer en el antiguo régimen posteriormente a la caída primero del periodo revolucionario en Francia y posteriormente lo de el periodo napoleónico, que fue de 1804 a 1815, es decir, que estuvo casi, no, más de 10 años, y Napoleón además llevó a cabo una serie de nuevas estructuras políticas en Europa. Eso no gustó a muchos de los monarcas europeos y muchos de ellos estuvieron bajo control francés porque Francia o el Imperio Napoleónico, el primero, conquistó prácticamente toda Europa. La única que no conquistó fue Gran Bretaña, que fue el principal enemigo, y bueno, fueron los dos que al final estuvieron en pugna por la rivalidad europea de principios del siglo XIX. Y prácticamente lo que intentaron hacer con la caída de Napoleón, es decir, de la familia Bonaparte en Francia, fue romper las estructuras liberales, pero que eso era imposible. Esto es como si le quitas a un niño un chupachus y se va a poner a llorar, eso es así. Porque claro, si se lo has dado y se lo quitas, pues eso es prácticamente lo mismo. Lo que intentaron hacer muchos de los monarcas, sobre todo en Prusia, en Austria y Rusia, que fueron las tres monarquías autoritarias o absolutistas más destacadas en Europa, era imponer otra vez el absolutismo. Funcionó a medias porque la gran mayoría de los estados empezaron a llevar a cabo pues, su independencia y sus nacionalismos históricos. Y luego el pensamiento liberal defiende la libertad individual, la propiedad privada y la iniciativa privada, limitando el poder del Estado. Sus principios fundamentales incluyen la democracia representativa, el Estado de Derecho, la división de poderes y la igualdad ante la ley. Históricamente ha impulsado revoluciones y luchado contra el absolutismo y el autoritarismo. Pues el pensamiento liberal es todo lo contrario. El pensamiento liberal es aquel que defiende la libertad individual, la propiedad privada, la iniciativa privada, limitando que el Estado tenga el control o el poder en el Estado, es decir, que el Estado se encargue de todo. Porque principalmente lo que tiene el pensamiento liberal contra el pensamiento racional, porque un pensamiento racional es imponer incluso una monarquía absolutista, una dictadura, pues el pensamiento liberal está a favor de las democracias, del Estado de Derecho. El pensamiento racional está en contra de democracias, Estado de Derecho, división de poderes, y la igualdad ante la ley es el pensamiento liberal. Pues eso es todo lo contrario. Entonces, si históricamente ambos han sido sistemas de pensamiento totalmente opuestos, porque uno ha luchado contra las revoluciones y movimientos liberales, como es el pensamiento racional, es decir, si ha habido una revolución francesa hay que ir contra Francia.
si ha habido un imperio napoleónico contra ellos. Y hay que imponer el absolutismo monárquico de nuevo tras la caída de los Bonaparte, que fue el primer imperio napoleónico. Y el pensamiento liberal no, lo que hay que llevar a cabo son las ideas del pensamiento político napoleónico y de los Bonaparte con el objetivo de que Europa se convierta en un país, pues, o en un estado, en un continente, pues, en donde haya libertades. Y esto viene incluso ya anteriormente del parlamentarismo, aunque claro, el parlamentarismo británico del siglo XVII, pues nada tiene que ver con el de la actualidad, porque hoy en día es totalmente diferente como el del resto de Europa. Pero son dos conceptos totalmente opuestos. El pensamiento racional está a favor de una monarquía absolutista o de dictaduras. El pensamiento liberal está a favor de democracia, Estado de Derecho, división de poderes, igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Galford John Mackinder fue geógrafo británico. Realizó sus estudios en la Universidad de Oxford, donde fue nombrado primer profesor adjunto de geografía en 1867, cargo en el que se mantuvo hasta 1905. Pues él fue geógrafo británico, estudió sí, en la Universidad de Oxford. A partir de ahí, cuando finalizó sus estudios, le nombraron docente como profesor adjunto de geografía, pues en 1877. Lo que pasa es que mantuvo el puesto de profesor hasta 1905, es decir, prácticamente casi 20 años estuvo, casi 2 décadas, 18 años siendo docente. Carl Schmitt fue filósofo, teórico y jurista alemán, miembro destacado del Partido Nacional Socialista. Escribió extensamente sobre el ejercicio efectivo del poder político. Es un hombre que tuvo postulados, pues eso, radicales de derechas. Bueno, aparte de ser filósofo, teórico y jurista, bueno, pues él prácticamente escribió extensamente sobre el ejercicio efectivo del poder político y siendo político y estuvo dentro del propio Partido Nacional Socialista, que surgió Hitler en la década de los años 20 y que en el año, después de más de 10 años, se implantó en Alemania una dictadura, bueno, en su figura, que es lo que luego provocó miles y miles de muertos que fueron inocentes, sobre todo la gran mayoría de los judíos. Para que luego veamos y entendamos cómo somos además los seres humanos y en nuestro interés por el conjunto a veces. El interés por el conjunto es que el 99% al final nada. Solo hay un porcentaje tan mínimo a veces que es el 1% que puede incluso a lo mejor convencer. Pero el resto, la situación ya no es de colectividad y llevamos ya 202 siglos, hay que decirlo, 200 años. Karl Haushofer fue geógrafo y militar durante su estancia como oficial de la Armada en Japón, que estuvo entre 1908 y 1910. Tuvo la ocasión de observar las posibilidades de expansión alemanas en Asia. Muchos de sus libros, incluyendo su estudio más ambicioso de geografía política, es Geopolítica del Océano Pacífico de 1924. Versan sobre el papel político de Japón durante el siglo XX y la geografía sociopolítica de este país. Él incluso con ese libro, lo que versó es casi una explicación de lo que es el papel político de Japón durante el siglo XX y toda la geografía sociopolítica que surge en ese país y que Japón además es una de las principales potencias después de la Segunda Guerra Mundial gracias a la ayuda. Es verdad que Japón en la Primera Guerra Mundial se acercó al bando aliado y en la Segunda fue al contrario. Se acercó al bando de los partidos o de los regímenes totalitarios, Alemania e Italia, que fueron además conquistando todos los territorios europeos. Con ello, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Con ello finalizo y comento que soy historiador y me gusta estudiar relacionado con conceptos y diversos intelectuales en Europa y en Estados Unidos. Darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.